Comencemos con un poco de contexto. ¿Cuándo surge la doctrina social y qué es la doctrina social? Vamos a poner sus orígenes más próximos, es decir, los más cercanos a nuestra época, con el Papa León XIII. Este Papa fue un Papa que le tocó vivir justamente la transición entre un mundo tradicional, comunitario, a la usanza de la Edad Media, a un mundo industrializado. Un mundo en el cual comenzaban a crearse fábricas, la gente empezaba a mudarse a las ciudades, se dejaban antiguos oficios, no es que se dejaban completamente, pero mucha gente dejó esos oficios de ser agricultor, artesano, de vivir en sus pueblos, para irse a vivir a la ciudad y en lugar de trabajar artesanalmente y en su propia tierra, terminaban trabajando para un patrón, en este caso un burgués que tenía su fábrica y que es así como nace la clase social que Karl Marx va a llamar proletariado. Y por el otro lado la burguesía, que van a ser los que tienen el control de los medios de producción. En este ámbito, en esta misma época en la que comienza a surgir una lucha entre dos sistemas políticos importantes, que va a ser por un lado el capitalismo del siglo XIX contra un comunismo que está surgiendo, o socialismo, y que va a tener una visión muy distinta de cómo debe organizarse la sociedad. Por lo tanto, es importante considerar que en esta época empiezan a surgir conflictos sociales sobre qué derechos hay que otorgar a los trabajadores, si es que tienen algún derecho, cuáles no, cuál es la mejor forma de organizar la sociedad, si la propiedad debe ser pública o privada. Y es ante esta situación que el Papa decide, ahora sí, que dar su punto de vista al respecto. Un punto de vista que parte de las convicciones religiosas, de la doctrina religiosa de la Iglesia Católica, pero que va más allá de lo netamente religioso y se mete a cuestiones propiamente que tienen que ver con filosofía y ciencias sociales. Pero en este caso, queriendo dar directrices sobre una propuesta que podría ayudar. Por un lado, a proteger a los trabajadores y por otro lado, no cayendo en el comunismo. A partir de entonces es que se va a ver más sistemáticamente esta interacción de los papas con su medio. Es decir, ya no encerrados únicamente en los factores religiosos, sino también enfocados en dar una solución, o por lo menos proponer una solución a diversas problemáticas sociales. Sin embargo, esto es simplemente una causa próxima. En realidad, desde el principio, el cristianismo ha sido justamente un factor importante de cambio. Por ejemplo, desde el siglo I vemos reflejado en las cartas de Pablo de Tarso, o San Pablo, lo que es este cambio de visión o de paradigma dentro del cristianismo. Por un lado, el cristianismo empieza a surgir como una religión que es perseguida justamente por los mismos judíos y posteriormente por los romanos. En este sentido, esa religión que está siendo perseguida es, sin embargo, empezada a ser aceptada por sectores que eran rechazados justamente por estos dos grupos. Por un lado, los paganos, o también llamados gentiles, que son rechazados por los judíos, y por otro lado, dentro de este mismo grupo de gentiles o de paganos, como eran los romanos y los griegos, para la visión judeocristiana, comienza a haber grupos sociales como las mujeres, los niños, los pobres, los esclavos, que de alguna forma ven en el cristianismo una nueva forma de vida. No solo por las propuestas morales y religiosas, sino porque en el cristianismo se habla de que todos son hijos de Dios, de que todos merecen o tienen una dignidad por el solo hecho de ser humanos. Donde Pablo mismo en su carta a Filemón nos muestra que aunque el esclavismo sigue existiendo en la visión cristiana, porque en la visión cristiana no vinieron a cambiar esos aspectos, sino que los dan por hecho al principio, pero vemos que hay un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Que le dice que ya no lo reciba como esclavo, que ahora lo reciba como hermano. Y es este cambio de visión en el cual el otro ya no es simplemente un instrumento, ya no es solamente un objeto, sino que ya es una persona, pues va a ser importante.
Más adelante y pasada las persecuciones del Imperio Romano, tenemos que esta misma iglesia, cuando todavía era una sola junto con la iglesia ortodoxa, comienzan a meterse o a debatir sobre la naturaleza de Cristo, es decir, el problema cristológico, cómo Cristo es Dios y a la vez es humano. Para explicar esto va a haber un debate teológico muy profundo que va a derivar en diversas teologías, algunas que fueron aceptadas, algunas que fueron totalmente rechazadas y que fueron consideradas herejías. Pero lo importante es que de estas discusiones va a surgir un concepto que hasta el día de hoy manejamos. Este es el concepto de persona. Un concepto que, aunque ya existía en los griegos y en los romanos, no era entendido exactamente de la misma manera. Por ejemplo, para los griegos las mujeres y los niños simplemente no valían gran cosa. De hecho, eran un cero a la izquierda básicamente en su sociedad. El que tenía, inclusive los hombres que se dedicaban a trabajar manualmente como artesanos, pues muchas veces eran ciudadanos de segunda categoría en muchos aspectos, o en muchos lados de Grecia. Hay que recordar que los griegos no eran un país unificado. Cada ciudad, estado, pues tenía su propio gobierno y su propia forma de hacer las cosas. Inclusive la democracia ateniense, pues era eso, ateniense. Otras ciudades de la misma época tenían otras formas de gobierno, con otras leyes y otras visiones sobre lo que es el ser ciudadano. Con los romanos también no va a haber mucho cambio en este aspecto. Tenemos a los esclavos que básicamente no tienen ningún derecho. Las mujeres y los niños pues básicamente tenían que estar sometidos a la autoridad política del pater familiae. Entonces tenemos que en este contexto, cuando surge el cristianismo, pues, y decirles que tú eres hermano, ya no simplemente una cosa, pues les da cierta esperanza y les motiva a cambiarse de religión. Y entonces el cristianismo empezó a ser muy popular dentro de las mismas clases poco privilegiadas de la sociedad romana, entre otras tantas cosas. Entonces aquí tenemos ya un cambio. Lógicamente este mismo cambio social derivó que cuando el Imperio Romano cae, muchos de los líderes germanos que invadieron el Imperio Romano de Occidente, de alguna forma ya estaban acostumbrados al cristianismo, ya sea porque ellos mismos se habían convertido, sea por razones políticas o sociales, ya sea porque estaban casados con alguna romana que era cristiana, o ya sea simplemente porque ya habían escuchado, habían sido evangelizados, o por lo menos habían oído algo del cristianismo en su interacción que tuvieron con el Imperio Romano. Por ello es que muchos monasterios se salvaron, o muchas obras, y estas obras y estos monasterios que se salvaron permitieron que se salvara la cultura grecolatina, y que hoy en día son fruto o el fruto de todo esto fue justamente el surgimiento de los estados europeos modernos, a través de un largo proceso, por supuesto, pero en este proceso siempre estuvo presente la Iglesia Católica, y la Iglesia Ortodoxa del lado de Oriente. Disculpen si en algún momento me enfoco únicamente en Occidente, pero bueno, es justamente de donde viene nuestra cultura, inclusive la mexicana, en el sentido de que pues somos fruto de la unión entre españoles e indígenas. Entonces, básicamente la Europa que hoy conocemos es fruto de esa interacción y de justamente ese trabajo o labor tanto cultural como evangelizadora que tuvo la Iglesia, y que en el momento en que Carlomagno es coronado emperador y de alguna forma une estos dos poderes, tanto el poder espiritual como el poder político, va a promover justamente que el aspecto cultural sea trabajado o sea liderado por la Iglesia. Va a ser en este mismo contexto donde unos cuantos siglos después, ya en la Baja Edad Media, comience propiamente el surgimiento de universidades, de los grados universitarios como hoy lo conocemos, de que se rescate o llegue a Europa mucho del conocimiento que se había perdido tras la caída del Imperio Romano, justamente por la interacción que se tuvo con el Islam, que también va a ser un factor importante de cambio y de crecimiento, tanto en ciencias experimentales como sociales, y que este rescate de estos documentos que se habían perdido en Europa, al llegar y al ser traducidos en estas universidades, comienzan nuevos debates y nuevas ideas que van a dar origen justamente al Renacimiento y con el paso del tiempo a la filosofía moderna
y de ahí hasta nosotros. Hay que considerar otros cambios que también han sido importantes. Por ejemplo, la Reforma Protestante fue un cambio no solo en cómo la misma iglesia se percibía, sino también en las consecuencias sociales que conllevó. Distintas visiones del cristianismo que dieron origen y moldearon a partir de entonces la interacción entre los diversos países, en ocasiones utilizando la religión como excusa para cuestiones políticas, pero que al fin y al cabo generaron un cambio que han dado en consecuencia a lo que hoy tenemos. Pónganse a pensar, por ejemplo, en que los Estados Unidos fueron fundados por puritanos que eran perseguidos en Inglaterra por los anglicanos, y que al llegar en Estados Unidos y por su misma ideología religiosa, consideraban que hoy en día es Estados Unidos, consideraban justamente importante el factor del trabajo. El trabajo como demostración de la bendición de Dios. Y que si tú producías y generabas riqueza, entonces estabas bendito por Dios. Y si no, pues entonces, pues realmente Dios no te podía bendecir si tú no trabajabas. Esta visión del trabajo como algo importante va a ser posteriormente indispensable para el surgimiento del capitalismo moderno, y que en Estados Unidos esto les dio la idea del destino manifiesto que los llevó a expandirse hasta formar lo que hoy en día es esta nación, con todo lo que conocemos que conlleva. Entonces, la visión religiosa, aunque pueda parecer que no ha hecho nada en el mundo, realmente sí ha llevado a cambios. Y estos cambios han surgido justamente de una matriz judeocristiana. Y obviamente en Oriente va a haber otras formas de interacción, pero al menos de nuestra cultura occidental, pues es justamente lo que se ha ido generando. A veces para bien, a veces para mal, pero todo esto en la matriz judeocristiana. Inclusive el mismo surgimiento de la ciencia tiene esta misma matriz. Por ejemplo, el que propuso el método científico fue justamente un religioso franciscano de nombre Roger Bacon. Y de hecho él pertenecía ya a un monasterio que se dedicaba o que tenía un enfoque altamente dado a lo empírico. De hecho, su maestro Grosseteste, fue justamente uno de los pioneros en este aspecto, al estudiar y escribir artículos sobre óptica y otros diversos problemas de física, pero porque tenían este enfoque en lo empírico. Claro está, otras órdenes religiosas, en otros lados, se dedicaron más a otro tipo de cuestiones. Pero aquí tenemos una base, que ya luego en el periodo de la modernidad se va a rescatar, y a través de figuras como Galileo pues va a empezar a surgir la ciencia independiente de la filosofía y de la teología. Entonces, sí es importante considerar que la religión tiene un factor o un papel preponderante en la sociedad, inclusive hoy en día, que no se limita únicamente a tener que solventar cuestiones que tienen que ver con un más allá, sino que también tiene mucho que ver con el cambio social. A veces para positivo, a veces para negativo, pero sí tienen mucho que ver. En este contexto, entonces, entendamos que esta doctrina social trata justamente de proponer una forma de cómo ver estos temas, de cómo abordarlos, desde una visión que sea cristiana, pero que también sea humanamente plausible y que tenga este fuerte fundamento filosófico y de ciencias sociales. Entonces, pasemos a continuación a poder verificar otros temas que son acordes a esto mismo. Para eso vamos a ir haciendo otros videos que tengan justamente esta temática. Y hay que comprender entonces algunos de los principios que rigen a esta doctrina social de la Iglesia.